Yo tengo problemas con la cámara. Ah, la vieja confiable. Listo, no te preocupes. Serio, ahí aparece un signo. Buenos días. Vamos a dar unos minuticos, chicos, los que puedan manteniendo la cámara para empezar la clase. ¿Listo? Me voy a salir, profe, para reiniciar el computador. ¿Perdón? Me voy a salir para reiniciar el computador y que sirva la cámara. Hágale mientras se conectan los otros a ver. Ese fin de semana, chicos, muy trabajoso. ¿Y su fin de semana cómo estuvo, profe? La verdad, descansado. Pues, soy sincero, no voy a engañar a nadie. No voy a saber nada de eso. Claro, diga la verdad porque está grabado. No, nada, no, bien, pensando en todos los estudiantes y todo. No, la verdad me la pasé fue pues descansando un poquito. Que no sé, pues no sé ustedes, pero yo siempre se estresa uno más así que no quería. Yo pensaba que iba a ser más fácil, pero no. No es más fácil, claro. Más Resulta uno más complicado. cansado y no sé por qué. Pues de pronto era por lo que uno resulta trabajando todo el día. ¿Mm? Claro. Y que ¿qué te iba a contar? Bueno, pues ese cansancio. Ah, ya. Y la idea de que uno piensa que es solo la videoconferencia y que no, que tiene también que uno, bueno, hacer otra cosa. Todo eso hace que uno pues, Claro. siempre tenga algo que hacer y siempre esté, digamos, entre comillas, ocupado. ¿Y tú? ¿Ya acabó los días y todo? Yo Sí. me falta la de español, la de pileo, informática y educación física, de la guía 3 para enviar, porque está ocupado con el CEN. Pero la guía Pero, estuvo fácil, pues yo digo, ¿no? O sea, ¿no? o sea, la guía 4 no sé, creo que es solo un cuestionario, ¿no? Sí, es como otra forma de cuestionario. Ah, bueno, Pues, pero pues pues, es que no entraba a Classroom por lo que estaba haciendo la página web y eso, página web de que, perdón, que es muy- de mi proyecto. Y eso es que, y no, y además se me baña, o sea, cuando tenía que enviarla se me dañó el computador, o sea, se me actualizó y se quedó y se paró, hasta ayer en la noche que volvió a funcionar. pues había como el dueño. No creo. Ay, no, muchas veces de risa loca, pero bueno. A mí también me pasó que día, pero no fue así que se formateó, formateó no, sino que fue que estaba haciendo lo de clase de videoconferencia, se va ahí y yo. Pero la ventaja fue que ya había acabado, o sea, ¿sí? Yo como quería, estaba programando clases, ya me acordé. Quedé programando clases porque no me dejó ni para adelante ni para atrás, como si se hubiese, digamos, lo bloqueado. Mm, Estoy asustado No, porque dije, no, mañana yo tengo clase, imagínense. Pero no, no, a mí sí no me funcionó. O sea, a mí no me funcionó hasta ayer en la noche. Y lo peor es que yo ya lo tenía, me fui a bañar y entré a lo de los profesores y puf, el computador se dañó y no lo había guardado. y los hablamos, ay, no. No, yo sí, yo no sé, pues será por lo que uno ya como que quiere cierta experiencia, pero yo no tengo el trauma desde el control G, todo control G. No, pero O sea, desde yo hago un Wizard puedo dar cambio control mínimo G. y control G, porque usted no sabe cuándo ya le queda, me cae como un clic más bien ahí. Pero Mm, bueno, ya estuvo el tiempo Claro, ¿sí? suficiente, ¿para qué? Hablamos otro día. Bueno, señor. Chicos, muy Saludos. buenos días, porfa. Los que faltan por conectar, prender la cámara, vamos prendiéndola, empecemos clase. Nos cogió la tarde, dijo un compañero, nos cogió el tarde. Camila, Lady la tenía prendida porque la apagó. Duarte, Catherine, Brian, Alejandra. Severas guitarras tiene atrás Lady.
Eso, chicas. Bueno, ya listo, chicos. Ya tenían que haber prendido la cámara. Empecemos. Caterina Arteaga. ¿Ve qué pasó con Lady? ¿Lady estaba o se fue? Lady. Se fue. Bravo. Qué pena. Bueno. Chicos, entonces, la idea del día de hoy es poder abordar un nuevo tema, pero antes quiero que hagamos un recorder chiquitico, de qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me puede colaborar? Diga, profe, yo me acuerdo que usted explicó esto, habló de esto. No, hablo de la clase, no de la celebración que nos hicieron, que estuvo muy bonita, ¿no? Hablo de la clase. ¿Qué hicimos la última clase que nos vimos, chicos? Vimos los conectores lógicos. ¿No? ¿Cómo? ¿Era que no te escuché? Los conectores lógicos. ¿No me Muy escuchó? bien, los conectores lógicos. Ah, que tuvimos clases ese viernes que los hicieron madrugar a las 7 de la mañana. Y mi madre. Me hizo madrugar y yo acá con la gaña y todo. Los conectores lógicos. ¿Y qué vimos de los conectores lógicos? ¿Qué se acuerdan? Le dan como esa cohesión para que Nos dan cogiera, cohesión en el escrito. Muy bien. para que tuviera la coherencia suficiente. O sea, digamos, si no ponía, digamos, alguno, si uno no sabía en qué caso poner cada conector, iba a cambiar el sentido de la oración. Listo. Eso lo aprendimos con los ejercicios, creo yo, que hicimos. O sea, en el sentido de que pues, no, la idea no era lo que les dije. No es que el conector lógico sea una norma ortográfica que precise, por ejemplo, como la tilde. La tilde tiene la norma ortográfica y va en tal lado, cuando palabra grave en la última sílaba, no grave en la penúltima, aguda en la última, y así. La estipula. El conector lógico permite una, digámoslo entre comillas, una arbitrariedad al escribir. Yo lo puedo usar, lo puedo cambiar, lo puedo sustituir. Veíamos cómo altera el sentido de todas nuestras oraciones con los ejercicios que hacíamos. Y con eso, eso. Listo, chicos. Pues vamos a hacer un cambio radical a los temas en la medida de que vamos a ver un tema un poco totalmente distinto. Vamos a ver lo que es la literatura del Renacimiento. ¿Por qué ese cambio tan brusco? Porque pues, yo trato de combinar los temas en la medida de que ustedes puedan, listo, venimos con un proceso pues, un poco más académico estricto. Vamos a ver algo, pues a mi parecer, muy rico en cuanto a lo que es la literatura. Para mí la literatura es algo muy hermoso. Ustedes dirán que eso es la filosofía, no, la literatura me encanta. Y que la literatura nos permite a nosotros también conocer otra forma de escribir y nos ayuda a nosotros a abrir nuestra mente y a despejar pues, como las ideas. Entonces, quiero presentarla pues, para que nos demos como esa tarea de conocerla. ¿Listo? No viendo más preámbulos, empecemos la clase, chicos. Igual, chicos, las reglas siguen funcionando de la misma manera. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, profe, me gustaría ampliar este tema, háganlo con confianza. Ustedes digan, profe, yo quiero ver un poquito más de esto, lo podemos hacer de eso. Listo, literatura del Renacimiento. Renacimiento, ¿a qué nos huele, a qué nos huele, a qué nos suena? ¿Qué no sabe Renacimiento? ¿Qué les sabe ustedes del Renacimiento? Esto es más historia, pero lamentablemente necesitamos hacer un recorrido histórico. Pues que el Renacimiento pues nace después de la, o sea, nace después del cambio del feudalismo a eso, ¿se me va a entender? A eso, muy bien. Hasta el momento, listo. Vamos como a lo etimológico. ¿Qué significa renacimiento, chicos? ¿A qué le suena renacimiento? O sea, renacer en sí. A O sea, como renacer. volver a dar un origen a algo. Listo. Mira, ¿qué te suena renacimiento? Así como... Puede ser como Camila, ¿sí volver a está? vivir después de la muerte. ¿Cómo, Emerson? ¿Cómo volver a vivir después de la muerte? Eso sería sí, tiene razón, pero eso es una definición, pero pues, vale, renacimiento es volver de la muerte, muy bien. Es aplicable ahorita lo que vamos a ver, me gusta la definición que diste, Emerson, la verdad no la había contemplado,
pero sí está buena. El Renacimiento. Camila no está. A Camila perdí. Sofía. Señor, ¿A qué te suena Renacimiento, Sofía? es como cuando se reaparece. Bien. Reaparecimiento. Perfecto. Esas definiciones están muy buenas. A ver, ¿a quién le preguntamos? Brian, ¿a qué te suena Renacimiento? Ah, nada. No sé, bro. Listo, vale, no hay inconveniente. Oiga, me Pero, gustó. profe, pero digamos lo que dijo Emerson es como reencarnación, ¿no? Es otro término diferente. No, porque el reencarnar es cuando tú mueres y reencarnas en otro animal o en otra persona. Pero me gustó la definición de Emerson porque es volver a la vida. Y fue lo que Emerson dijo, ¿no? A revivir. La definición que él dio fue revivir. O sea, yo estaba muerto, revivo. Reencarnar es cuando, por ejemplo, usted es Brian en esta vida y en la otra reencarnó siendo Firulais o... ¿sí? Es decir, eso es reencarnar, venir, volver a la vida, pero en otro estado. Pero bueno, listo. Vamos a dejar ahí en la medida de que vamos a entrar en materia, ¿no? Se van a desconectar. Vamos a ver el orden de la clase de la siguiente manera. Vamos a presentar un contexto histórico, vamos a ver la literatura, las características y obras y autores. Les voy a hacer una pregunta un poco personal, pero pues ustedes de pronto han visto historias, han visto películas. ¿A ustedes en qué época de pronto les hubiera gustado estar? Pues aparte en la que estamos, ¿no? Porque pues igual, pero ustedes digan, a mí me hubiera gustado estar en tal época. En los 90. En los 90, eso. Emerson, ¿en qué época te hubiera gustado estar a ti? También en los 90. En los 90, muy bien. Felipe, parte. ¿En qué época te hubiera gustado estar a ti? Yo no sé, yo soy muy futurista. Ah, listo, ¿no? Eso está bien. En el futuro, ¿por qué no? Ojalá, mi chino. Nah. Con, ¿se llama el de Viaje al Futuro? Con Martin McFly. Lady, ¿en qué parte del futuro en qué parte del futuro? ¿Qué parte de la historia te hubiera gustado estar a ti? Como dijo Duarte, pues no soy muy del pasado, me gustaría más el futuro. Futuro, muy bien, listo, vale. Solamente. Cada. Metámosle a Catherine. Catherine, ¿qué parte de la historia te hubiera gustado estar a ti? En ninguna, la que estoy acá. ¿En ninguna? La futurista. Una yo viviendo mi vida. ¿Cómo? Sí. Viéndose la vida. Listo. A mí personalmente me hubiera gustado estar un poco en esta, por toda la característica, por todas las cosas que tuvo. Voy a mostrarles entonces un poquito cómo fue dándose este proceso histórico y qué es el Renacimiento. Entonces, partamos de de que le compete a los siglos XV y XVI. Nace en Italia en el siglo XIII y XIV, es decir, un periodo antes del Renacimiento, como tal, que llegara en su auge y se dio en Italia. Entonces ya los italianos están en eso. El fin del oscurantismo y de un teocentrismo, eso ya lo veíamos, y fue un inicio de un humanismo fuerte y radical, la valoración de la razón humana y avances científicos significativos. ¿Qué fue lo que sucedió en Italia, chicos? Entonces, ¿por qué está como tan importante este renacimiento? Pues, ¿qué es renacimiento? Yo me quedo con la definición que ustedes acaban de dar. Renacimiento es volver a la vida, el renacer es cambiar, decía Sofía, si no me falla la memoria, ¿sí? Y Emerson daba la definición de volver a la vida. El Renacimiento fue esa época en la cual se le pidió a la humanidad, o históricamente la humanidad, volvió ¿cómo decir? Esa época tan oscura, tan muerta, por así decirlo, tan falta de carácter, y revivió todas las ideas grecorromanas y artísticas que buscaron expresar una parte muy, 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 muy humana.
por eso personalmente me gusta, porque busca exaltar al hombre. Entonces, literalmente en la literatura, lo que surge en esta época es eso, una sinceridad en la expresión de los sentimientos en la línea de la lírica humana, popular y profundamente religiosa de San Francisco de Asís. Entonces, presencia de una naturaleza primaveral de armonía con el hombre, retomando el tópico clásico del locus ammonium. Eso es latín y significa esa idea del loco amor, de los amores prohibidos, de las cosas que no se podían pasar, de ese amor platónico, de esa persona idealizada tal vez que no se pudo alcanzar. Es decir, toda la literatura, bueno, gran parte de la literatura de esta época exalta ese tipo de cosas. ¿Sí? O de pronto esa persona que no fue que no alcancé a amar, sino que logré amar, y de alguna manera la quiero tanto, tanto todas las virtudes, todas las características que tiene, la describo de una manera excepcional. Toda esta literatura está cargada de todo este contenido. Tiene una musicalidad, una suavidad, una elegancia, una eufonía en la expresión formal. Quiere decir esto, chicos, no son escritos muertos o no son escritos tan, de pronto, tan descriptivos y carentes tal vez de adjetivos. Es toda una literatura que busca crear esa armonía, que si se escribe un párrafo, el párrafo tenga un verso, que tenga una estructura, que le dé pie a toda esta idea de romanticismo y de poder expresar ciertas ideas. Es un amor concebido como una experiencia trascendente que pone en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. No simplemente fue esa escritura, pues como lo decíamos, a la persona amada, a la persona querida, sino que pues también se procuró que tuviera esa característica de hablarle a aquellas cosas que tal vez a veces no percibimos, ¿no? Como por ejemplo un poema El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Sí? ¿Quién lo describe como un ladrón? ¿Quién lo describe como un héroe? ¿Sí? El tiempo como aquella virtud humana que es muy propia y envidiada por los dioses. Y es decir, es toda una literatura y todo un juego de palabras en el cual pues, se busca exaltar y mostrar ciertas cosas. Desde la literatura en Italia, la mujer constituye una personificación del ideal neoplatónico, es decir, del amor platónico. La mujer es exaltada en todas sus cualidades físicas, en todas sus cualidades, por así decirlo, más emocionales y perceptibles. La ternura, la dulzura, ese feminismo tierno que caracteriza a la mujer y tal vez la diferencia del hombre. Entonces, se constituye como toda esa personificación platónica. Pues, todo eso es lo que tiene eso. Digamos, yo diría, pues, muchos dirían que esta es la época del romanticismo, pero no, el Renacimiento busca exaltar, es eso que la hace distinta. Es un ser angélico de la naturaleza celestial concebido como la Donna Angelicata. La Donna Angelicata es la mujer divina, la mujer, la señora angelizada, por así decirlo. La mujer logra esa característica dentro de la literatura, dentro de no solo de la literatura. Yo quiero hacer un hincapié acá porque presentar el Renacimiento es presentar también todo lo que es el arte, todo lo que es las esculturas, todo también vendría a ser todo lo que es la escultura. Cómo se pasa de una época estancada a una época que busca exaltar y demostrar todos unos cambios sociales. El uso de la lengua vernácula toscana e italiana, es decir, cuando hablamos de renacimiento, en esta parte estamos hablando de un renacimiento que nace en Italia. Por lo tanto, la lengua italiana es la que viene a imperar y a gobernar la forma de expresión de las personas. Y no solo a imperar en la medida de que sea la única lengua que se habla, sino que en las primeras muestras de la literatura renacentista se dan en este idioma. Entonces, quiero que veamos acá, esto es copy-paste, pero nos ayuda a distinguir y a mostrar cómo empieza a darse el proceso de un escritor de Dante. ¿Se han escuchado hablar de Dante? ¿Alguno ha escuchado hablar de Dante? Sí. Listo. A mano izquierda, ustedes tenemos la versión en italiano. Yo italiano casi no sé leer. Y en la parte derecha tenemos el escrito en español. Entonces le voy a pedir el favor a alguno de ustedes, nuestra Gracia al azar, que me colabore con la lectura en la medida de que sean ustedes los que se encuentren con esta forma de escritura.
Me colabora, por favor, Alejandra, con la lectura del poema que aparece a mano derecha. No a mano izquierda porque está en italiano. Alejandra. Tan ágil, tan honesta en su pasar. ¿No? Alejandra, ¿Cuál? lee bien. ¿Cuál? El de la derecha. La de tan ágil, ¿sí? ¿Cuál ágil? Gentil, perdón. Ah, yo sí dije, pero ¿qué es lo que está leyendo? Eso. No, ya. Pero que lo que Dale, tan Alejandra. gentil, tan gentil, tan honesta en su pasar. Es mi dama cuando a otro saluda, que toda lengua tiembla y queda muda, y los ojos no se atreven a mirar. Ella se va, oyéndose alabar, benignamente de humildad vestida, y parece que sea cosa venida para un milagro del cielo mostrar. Se muestra tan grata a quien la admira, da al pecho sus ojos tal dulzor, que no se puede entender quien no lo prueba. Parece que sus labios, que se mueva un soplo suave, tan lleno de amor, que al alma va diciéndole, suspira. ¿Qué les parece, chicos? Es como romanticón, ¿no? Tan gentil, tan honesta en su pasar, es mi dama cuando a otro saluda. Toda lengua tiembla y queda muda, y los ojos no se atreven a mirar. Si se dan cuenta, chicos, que es un verso muy cantado, que tiene esa dulzura, ese tono, ese acento, que busca demostrar la belleza de esa mujer. Ella se va, oyéndose alabar, benignamente de humildad vestida, y parece que sea cosa venida para un milagro del cielo mostrar. Se muestra tan grata a quien la tira, dan al pecho sus ojos tan dulzor, que no puede entender quien no lo prueba. Parece de sus labios que se mueva un soplo suave, tan lleno de amor, que al alma va diciéndole suspira. Listo, chicos. Entonces, con este poema quería darle la introducción a lo que empieza a ser toda esta literatura. Bien, va cargada como de ese romanticismo, de esa fuerza que de pronto trasciende y cambia como las fronteras y da pie a otra forma de literatura que vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, vamos a entrar a ver en materia un poquito más histórico. ¿Qué fue el Renacimiento, chicos? Porque es decir, yo les he explicado a ustedes, tal vez en otra materia, sí, en las otras materias, los procesos históricos no son cosas que se marcan de un momento a otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, bueno, en 1492, con la conquista de América, se acabó el Renacimiento, empezó el Renacimiento. No, los procesos históricos son consecuencias que se van dando paso a paso y son procesos que se van gestionando y van presentando cambios en la historia. ¿A qué voy con esto? Pues el Renacimiento viene a ser la respuesta a un proceso histórico anterior, ¿sí?, que le permitió ser lo que es. Listo. Entonces, partamos al inicio, mencionábamos estas ideas. El Renacimiento es el fin de un oscurantismo teocéntrico. Entonces, volvemos de pronto, si ya lo tienen claro, la idea es retomar un poquito. El oscurantismo teocéntrico. Recuerden que antes del siglo XIII se venía presentando todo lo que era la Edad Media. La Edad Media fue un periodo del total dominio eclesial, el desprecio por lo humano, ¿sí?, para era alabar lo divino, es decir, el hombre era considerado casi un animal insignificante en esta época de oscurantismo. O sea, ¿quiénes eran dignos? Aquellos que pertenecían a la iglesia y aquellos que pertenecían a las monarquías. Es decir, la persona, el pobre, ¿sí? Tanto que en esta época del oscurantismo se daba la tendencia a alabar y exaltar al hombre. A la mujer era algo considerado casi pecaminoso, la mujer tenía que taparse, la mujer tenía que guardar cierta discreción porque pues era el pecado en carne viva y todos los hombres éramos tentados constantemente, mujeres. Entonces era como todo este desprecio por lo humano y la mujer no era bonita por los atributos que mostrase, sino por su forma de ser. Entonces la mujer tenía que ser virtuosa y dedicarse a ciertas labores del hogar. Ella no podía
hacer otra cosa que no puede ser. Entonces se da todo ese desprecio por lo humano no cuenta. Estaba la idea del teocentrismo, es muy importante entender esto a nivel literario, es porque la época nos muestra que en el oscurantismo solo se podía escribir sobre Dios. Es decir, si usted hacía un texto que no hablase de Dios, usted estaba fuera, estaba equivocado con lo que estaba escribiendo. En esa época se escribieron salmos, se escribieron tratados teológicos, tratados bíblicos, ¿sí? Entonces, todo lo que se escribía en el oscurantismo antes del Renacimiento tenía que ver con la iglesia y con Dios. La fe como suprema muestra de conocimiento, entonces las personas tenían que creer, Dios les daba el conocimiento, bla, 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 bla. Entonces, es tener claro que esto fue lo que dio pie a todo el Renacimiento. Ahora, ¿qué fue el Renacimiento en sí? Ahora sí, me quedo con la definición de Emerson, fue un revivir, chicos. Es decir, fue volver de la muerte en la que la iglesia tenía aplacada la idea del hombre y se revivió aquello que estaba antes de que empezara a surgir la iglesia. Toda esta cultura romana, toda esta cultura griega, toda esta cultura del pensamiento y de intentar cambiar la forma de ver el mundo. Entonces, un inicio de un humanismo fuerte y radical, la valoración de la razón humana, es decir, ya no necesitamos aprender por la fe. No, el hombre tiene la capacidad de aprender, de crear, ¿no? Porque antes si alguien escribía un texto, una historia o algo, era porque Dios se lo había inspirado. Ahorita con el Renacimiento, no, el hombre logra la inspiración a partir de las cosas que observa, que encuentra, que descubre, que ve. Entonces, para el Renacimiento el hombre es el centro de todo, ¿sí? Ya el hombre empieza a ser esa figura, ya no es Dios el centro de todo, sino el hombre. El hombre se posiciona como ese objeto de estudio que empieza a analizarse, y no simplemente desde el área de las matemáticas, desde el área de la biología, sino desde las áreas humanas y especialmente en la lengua, en el lenguaje o en la literatura, cuando se empieza a escribir del hombre, exaltar esas virtudes del hombre, que el hombre tiene unas potencialidades como el amor, como la libertad, como la paciencia, ¿sí? El hombre tiene la capacidad de dar adjetivos o de dar características muy ecuánimes frente a ciertos elementos de la cotidianidad. Por ejemplo, el exaltar la naturaleza y el hombre perteneciente a la naturaleza, ¿sí? Entonces empieza a darse todo este juego intelectual de escritores en los cuales buscan exaltar toda esa supremacía tanto del hombre como de la razón. Se empieza a presentar un rechazo eclesial. Cuando digo un rechazo fuera todo el eclesial, lo que les digo, los procesos históricos no son radicales, no es que a partir del siglo XIII en adelante la iglesia no hablaba, no, la iglesia se siguió tomando, pero perdió la importancia que tenía antes. Entonces ustedes van a descubrir en esta época, chicos, que todo lo que se empieza a escribir y a hablar es en relación a la razón. La idea de Dios es algo que queda relegado y casi rechazado. Como les decía, fue el volver a lo grecorromano, la divinización del hombre y la mujer. Entonces lo vamos a ver en las esculturas, ustedes habrán visto de pronto así en películas, en videos, cuando están presentando al David de Miguel Ángel, el hombre desnudo, fuerte, la Venus, el nombre del autor, la mujer con cualidades, con un cuerpo perfecto, ¿sí? Con una cara muy bien pulida. Es decir, es volver a esa divinización del hombre y la mujer, y lo mismo sucede a la humanidad. Terminamos con la idea de que el renacimiento fuese volver de la muerte en el pensamiento, es decir, se retomó todo lo que se había quedado atrás antes de la edad feudal y se empieza a volver a mirar, bueno, los griegos habían dicho esto, los romanos dijeron esto, hay esta cultura que nosotros podemos retomar, de la cual podemos volver a hablar. Entonces se da como todo ese proceso histórico. Entonces aquí nosotros podemos ver en la parte superior, pues esto es una obra de arte que representa, en su momento fue muy criticada y quiero que lo entiendan de la siguiente manera, chicos. Venimos de una época donde Dios era casi inalcanzable. Aquí vemos que Miguel Ángel intenta representar lo contrario. Un hombre que se encuentra de igual manera con Dios.
O sea, busca exaltar esa humanidad. Muestra los desnudos, aquí es donde empezamos a ver los desnudos. Los desnudos son tan importantes porque venimos de una época donde el que más tratado estuviera era más simpático, ¿no? En esta época el cuerpo humano era algo de exaltar. Entonces vemos esa cualidad de un Dios que tiene contacto con el hombre. Aquí vemos el David de Miguel Ángel es esa personificación perfecta del hombre. Lo veíamos también con lo que era la cultura griega, y los griegos exaltaban al hombre musculoso, al hombre fuerte, ¿sí? Al hombre que simétricamente y corporalmente tenía ciertas perfecciones que le permitían ser lo que era. Aquí lo vemos. Quise resaltar la mirada de esta obra de arte porque nos muestra cómo ya no es la mirada, por ejemplo, antes del Renacimiento, las estatuas y la mirada de aquellas personificaciones humanas eran siempre hacia el piso. El hombre no era capaz de mirar al frente o arriba, porque arriba estaba Dios. La mirada de todas las esculturas tenía que ser hacia el suelo. Ya el David empieza a romper esas fronteras y empieza a mostrar, no, el hombre tiene la capacidad de mirar, digámoslo entre comillas, enfrentarse a Dios, ¿sí? Enfrentarse a la autoridad. Entonces es genial a mi parecer ver este tipo de características. Aquí tenemos la Venus, aquí hay otra Venus, son personificaciones. La Venus es la idea griega de la mujer perfecta. Venus es el símbolo de perfección, de mujer femenina, perdón, signo de perfección femenina. ¿Y por qué es tan importante tanto en la literatura como en la literatura? Porque todas las personificaciones y todas las representaciones literarias que se tienen sobre una mujer apuntan a la perfección física o a la perfección de este tipo de estereotipos que se establecen. Mujer rubia, con curvas pronunciadas, con grandes muslos, ¿sí? Cuerpo delgado, ¿sí? Cara delgada. Por eso en esta época empieza a darse la idea pues, de la mujer del corcel, estar apretada para figurar su cuerpo. Aquí vemos, a mí me parece genial esta obra aquí abajo del manto, porque esto pues da la impresión de ser un manto como tal, de una tela, pero todo esto es tallado en mármol. El autor logra replicar la idea de una tela, de un velo, perdón, pero lo logra reconocer y respaldar desde la idea del manto y del mármol. Es un trabajo, pues, a mi parecer, excepcional. Terminamos como toda esta representación artística con el hombre perfecto de Leonardo da Vinci, en el cual presenta la idea de que el hombre es a la vez un signo de perfección. Ustedes habrán visto millones de veces esta figura, pero quiero traer la colación acá porque empieza a ser un hito en la literatura, porque nos representa esa perfección humana. El hombre tiene una simetría y al mismo tiempo tiene muchas características únicas que lo hacen poder escribir, poder expresarse. Tengamos muy presente lo que les decía anteriormente en el contexto. Antes no era permitido escribir, no era permitido prácticamente ni pensar. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Cuando hablamos del Renacimiento, a la vez hablamos de avances científicos significativos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vuelve el sentido curioso e inventivo. Es decir, ya nos aparamos de toda esa época que no dejaba pensar y empieza el hombre a investigar, a descubrir, a encontrar, se empieza a intentar desarrollar y hacer ciertos avances. Ya no quedamos tan estancados como estábamos antes, sino que dentro de ese sentido curioso se empieza también a retomar ciertas cosas y ciertos escritos que eran muy propios de los romanos y en esta época de los griegos. Entonces, el volver a ese tipo de literaturas permitió la construcción literaria que se caracterizó el Renacimiento. Por ejemplo, la idea del amor platónico parte de la idea también de pensar algo de manera ideal, algo inalcanzable. Entonces, todo esto hace parte de la historia. Volvemos a lo que son los escritos homéricos, o sea, es decir, los escritos de Homero, las historias fantásticas de estos caballeros, de estos héroes que se enfrentan a los villanos y buscan rescatar la mano de la princesa, ¿sí? Empieza a retomar todo ese sentido. Entonces, al mismo tiempo hay avances en matemática y geometría. Muchos de los escritos empiezan a hacer y a buscar eludir la idea geocentrista
En clases anteriores lo veíamos, que era la idea de que la Tierra era el centro de todo. Empieza en esta época del Renacimiento la idea de los cientistas. Ya en cuanto a avance matemático y geométrico, son estudios que empiezan a establecer ciertos científicos en los que plantean que el Sol es el centro de todo el universo, ¿sí? No la Tierra como pensaban antes. Empieza a darse, diría yo, a mi parecer, como un despertar de sentidos. El humanismo es ese placer de los sentidos. Ya no tenemos la necesidad de estarnos cohibiendo. Antes, con la época feudal, se veía que si usted quería ser santo, tenía que sacrificar su cuerpo para que su alma se exaltase. No, ya en esta parte nos dice, no, todo lo contrario, usted puede darle libertad al placer, el placer sexual, el placer de comer, el placer de satisfacer y de curiosear ciertas cosas que en su vida no conocía. Entonces se da como todo ese despertar y ese conocer de una manera muy amplia y muy, pues, a mi parecer, muy rica de ciertos placeres, por así decirlo. Se da un cambio de la monarquía al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que para la época feudal las formas de gobierno únicas era todo lo que era el rey, los vasallos, toda esa cuestión monárquica. Ya empieza a surgir a partir de todos los escritos que se hacen una cultura de libertad, se empieza a cuestionar lo que es la monarquía, porque el rey tiene poder, supuestamente el poder del rey es Dios, perdón, el poder del rey viene de Dios. Entonces, como se estaban cuestionando todas estas ideas de Dios y teocentristas, la idea de la monarquía empieza a perder valor y se empieza a establecer la idea de Estado o nación. Y uno de los inventos que ayudó a que se diera un desarrollo mucho más fuerte fue la imprenta del telescopio. La imprenta, ¿por qué? Porque, pues, vemos un poquito el pasado. Antes, todos los escritos, los monasterios funcionaban más que como centros religiosos, eran como centros de conocimiento en el cual los monjes todos los días se dedicaban a transcribir literalmente los textos. O sea, no había la posibilidad de que se imprimiese, no, tocaba el monje sentado en su silla escribiendo todo el texto. Entonces, con el invento de la imprenta, los escritores se dieron a conocer mucho más fácil y mucho más rápido. Un escrito no duraba mucho tiempo en salir a la luz, en ser transmitido y compartido por muchas personas. Chicos, ¿ustedes reconocen a estos cuatro? Los cuatro que aparecen en la imagen. Creo que sí. ¿Quién? No. Picasso. Esto, Picasso. Ah, entonces sí. Da Vinci. Pero Picasso no. Da Vinci, Gutenberg. No. No, tampoco son. ¿Ustedes nunca vieron esa serie de las tortugas ninjas? Leonardo, Miguel Ángel, Ajá. Donatello. Espérenme, ya los llamo. Chicos, va a terminar la videoconferencia. Nos volvemos a conectar inmediatamente, porfa, ¿sí? Eso es para no dejar la idea cortada. Listo. Pero acá ahora Lady. Les dice es fea, hombre.